Muy buenas noches, les saluda Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo acá en Llorente de Tibás. Vamos a continuar esta noche con el estudio que las dos últimas semanas hemos estado considerando. Hoy vamos a cubrir la última parte de este estudio sobre libertad y libre albedrío. Estuvimos hablando sobre la libertad con la que Dios dotó a todas sus criaturas inteligentes y el libre albedrío como la capacidad de poder elegir por parte de cada una de esas criaturas inteligentes. Ya cubrimos la parte que corresponde al hombre. Ya cubrimos también lo que tiene que ver con la opción de la escogencia que el hombre tuvo a disposición o que ha tenido a disposición a lo largo de su historia. Y hoy vamos a analizar los últimos dos aspectos relacionados con las creaciones, las criaturas espirituales de Dios, si están dotadas también con esta misma capacidad de elegir y de ejecutar las decisiones que toman. ¿Qué hay de los seres espirituales que Dios ha creado? Los ángeles, el mismo ser de luz que se transforma en el príncipe de las tinieblas que nosotros hoy conocemos como Satanás el diablo. ¿Qué hay de él? ¿Cuáles fueron sus posibilidades de ejercer estas capacidades que Dios puso a disposición de sus creaciones inteligentes? Bien, vamos a leer lo que dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28 y los versículos 12 al 17. Esta palabra profética que está detallada en estos versículos da una aplicación de manera indirecta a este ángel que Dios creó, a este querubín que Dios creó, con capacidades y con características bastante superiores, digamos, con respecto a los demás. Vamos a leer directamente lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 28 y los versículos 12 al 17. Dice así: Hijo del hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse, al ridículo. Esta es una descripción
aplicada en principio a Hiram, el rey de Tiro, en la profecía esta de Ezequiel. Sin embargo, hay detalles con respecto a este pasaje en particular que nosotros entendemos que no tienen relación necesariamente con una persona o con un ser humano. Por ejemplo, dice, estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Hasta donde nosotros sabemos por la misma escritura, en el Edén, en el jardín de Dios, estaba Dios, Adán, Eva y la que nosotros conocemos como la serpiente. Esta serpiente que tuvo la intención de desviar completamente el propósito de Dios que estaba dado para la primera pareja humana. Entonces, sigue describiendo a este ser con una serie de piedras preciosas y de características muy supremas, muy por encima de lo natural. Y otra cosa importante, dice, tenías acceso al monte santo de Dios. El monte santo de Dios. Y caminabas entre las piedras de fuego. Parece que no estamos hablando de una persona. Parece que estamos hablando de un ser de una dimensión distinta. Pero hay algo que nosotros necesitamos destacar aquí. En todo este pasaje dice, a causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Y el 15 dice, eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. ¿Qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con Luzbel? ¿Qué pasó con Lucifer? Con este ángel precioso creado por Dios. Según lo que describe este pasaje, se llenó de orgullo, se miró a sí mismo, se creyó superior, no solamente a los demás ángeles, se creyó tan grande que pudo pensar en algún momento que él podía ser o merecer parte de esa gloria que era dada a Dios. Y en su mente tuvo la oportunidad de ejercer el libre albedrío y elegir si seguir a Dios y obedecer completamente a todo su régimen, a toda esa corte celestial, ese reino, esa justicia que él había establecido en los cielos, o iniciar un movimiento de rebelión. Ya nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Lucifer eligió rebelarse en contra de Dios con su libre albedrío y con su libertad ejecutó esa decisión, corrompiendo y convirtiendo a los ángeles de luz en ángeles de tinieblas y de oscuridad. Entonces, claramente nosotros podemos ver que le pasó a una de las criaturas celestiales de Dios, a Lucifer, a ese que nosotros conocemos como Satanás. Pero también mencionamos a los ángeles. ¿Y qué hay de ellos? ¿Qué hay de los ángeles creados por Dios, de esas criaturas especiales que dice la Biblia que son un poco superiores a nosotros los seres humanos? Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 y los versículos 3 y 4. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz
a fin de devorar, a su hijo cuando ésta diera a luz. Y en el versículo 7 de ese mismo libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice, 7 al 9 dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel, el arcángel, y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. El dragón y sus ángeles, dice, lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí identifica claramente quién es este dragón, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué hago mención de este pasaje en particular? Porque dice el dragón y sus ángeles. Significa que la rebelión de Satanás no paró en él, no terminó en él. Él se encargó también de sembrar la duda y de la misma forma que le planteó la posibilidad de adquirir una superioridad a través de la rebelión a la primera pareja humana, igual hizo con los ángeles previamente. También los convenció de que él tenía un mejor plan que el de Dios. Y dice que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrastradas por la cola de este dragón. Un tercio de los ángeles del cielo fueron corrompidos por este dragón. ¿Y qué pasó con esos ángeles? ¿También hicieron uso de su libre albedrío y eligieron entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad? Y usaron su libertad para unirse a la rebelión de Satanás y convertirse en seres de tinieblas opositores al plan de Dios. Veamos lo que dice Judas en el capítulo 1 y el verso 6. Dice Judas 1:6: y les pido que recuerden a aquellos ángeles que, habiendo sido primeramente puros y santos, voluntariamente se convirtieron en pecadores. Ahora Dios los mantiene encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del día del juicio, dice la Biblia al día. Y la traducción en el lenguaje actual lo dice un poco diferente. Dice: así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Entonces, no solamente el hombre está dotado con libre albedrío y con libertad, las criaturas celestiales también. Y de hecho es primero Satanás el que hace un mal uso de su libre albedrío, eligiendo la oscuridad, eligiendo la maldad. Y después de elegir esto, ejecuta un plan siniestro, malvado, para arrastrar en su rebelión a la tercera parte de los ángeles del cielo, que también hacen uso de ese libre albedrío y se unen a la rebelión de Satanás. Me gusta como lo dice la Biblia al día, dice: voluntariamente se convirtieron en pecadores, nadie los obligó. Satanás no los apuntó con un arma y les dijo: ustedes tienen que hacer esto. No, les hizo un planteamiento, les hizo un ofrecimiento. Y ese ofrecimiento hizo que dudaran de la veracidad de lo que Dios decía y eligieron mal. Es exactamente lo mismo que hizo con el hombre y la mujer, principalmente con la mujer, donde hizo que la mujer dudara de la veracidad de lo que Dios había dicho y la hizo tomar una mala decisión que ha provocado que nosotros estemos sumidos en la esclavitud al pecado. Ahora, ¿cómo es esto de la esclavitud al pecado? Romanos en el capítulo 6 y los versículos 16 al 22 dice lo siguiente: ¿no saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir, o ser esclavos de Dios
y ser aprobados por Él. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud, dice Pablo, porque debido a la debilidad humana a ustedes les es difícil entender. Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Cuando eran esclavos del pecado no vivían al servicio de la justicia. ¿Y qué sacaron con eso? Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que llevan a la muerte. Pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. Entonces dice Pablo que sucumbir al pecado, que elegir el pecado y usar la libertad para practicar el pecado, nos convierte en esclavos de ese pecado. Esclavos. ¿Cuántas veces usted ha tenido que lidiar con situaciones que se escapan de su voluntad y de su control? ¿Cuántas cosas malas, cuántos vicios, cuántas malas prácticas tiene usted que tal vez en algún momento ha tratado de dejar y no ha podido? Y usted se mira para adentro y usted dice, con todas mis fuerzas lo he intentado, pero no puedo. Usted sabe por qué no puede. Porque usted es un esclavo de eso que lo tiene encadenado, amarrado. Y entonces ya su voluntad no tiene ningún poder sobre esto, sino es el pecado instalado en su vida el que domina completamente lo que usted hace. ¿Le gustaría ser libre de ese pecado? Pablo dice que se puede. Porque fue precisamente la razón por la cual Jesucristo vino a esta tierra a morir, para que nosotros obtuviéramos libertad de ese pecado. Que no fuéramos más esclavos del pecado, que pudiéramos que se pudieran romper esas cadenas de esclavitud para siempre por medio de su sangre preciosa. Entonces sí se puede obtener libertad. Verdadera libertad. Una libertad guiada, gestionada y amparada por Dios. Un libre albedrío que no funciona para tomar malas decisiones y con el auxilio de la libertad ponerlas en práctica. Una libertad verdadera. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Usted cree ser una persona libre porque puede hacer lo que quiere en su vida, porque puede tomar lo que quiera, porque puede salir con quien quiera, porque puede estar en cualquier tipo de relación ilícita porque usted quiere? Eso no es libertad. Libertad, verdadera libertad, es saber que lo que usted está haciendo está bien, que lo que usted está haciendo agrada a Dios, que lo que usted está haciendo le garantiza la salvación eterna. Eso es libertad. Por eso Jesús dijo claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para finalizar, quiero leer lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 5. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que ahora actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios
igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Use su libre albedrío de manera correcta. Elija a Cristo. Elija la salvación. Elija el perdón de los pecados. Y use su libertad para seguirlo hasta el día en que Él regrese y le otorgue la salvación por la que todos los hijos de Dios, creyentes en Él, estamos esperando. Que Dios les bendiga en esta noche y que este estudio sea de provecho para usted y para toda su casa.